El día primero de la semana, dos de los discípulos de Jesucristo iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 kilómetros. Estaban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, Jesucristo en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no podían reconocerlo. Él les dijo qué conversación traen mientras van de camino. Ellos se detuvieron con aire entristecido. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, respondió: ¿Eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Él les dijo qué sucedió. Ellos dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante los demás, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. El maestro indica el camino a seguir. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 12 de abril, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Giuseppe Moscati, fue un médico, investigador científico y profesor universitario italiano y uno de los más populares en el siglo XX, un modelo de persona al servicio de las demás personas. ¿Cómo es de importante este santo al servicio siempre de los demás? Solía atender gratis a los necesitados, a los niños y a los ancianos, y por eso lo llamaban el médico de los pobres. En Nápoles era supremamente querido esta persona. Tras la muerte empezó, y por aquel entonces Giuseppe salía temprano, iba a la Santa Misa, recibía la Sagrada Comunión, se dirigía a las colinas donde vivían los pobres, visitaba enfermos, y a las 8:30 de la mañana ya estaba en el hospital atendiendo a las personas. Nunca cobró dinero a los pobres. Murió a la edad de 47 años de edad, y un santo muy querido por toda la comunidad napolitana, beatificado en 1975 por el Papa San Pablo VI, y San Juan Pablo II lo canonizó en el año 1987. Nuestro santo, San Giuseppe Moscati, el médico de los pobres. Jesucristo indica el camino a seguir. Ese es el tema que nos corresponde para hoy. El camino a seguir lo da es Jesús de Nazaret, no la persona. La persona no se inventa qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. La persona sigue lo que indica su maestro. Hay un acontecimiento que está narrado en la Biblia, que es el acontecimiento de los discípulos de Emaús. Unos hombres que van conversando y van muy tristes por lo que pasó, por lo que sucedió. Mataron al maestro de Nazaret. Todo se vino al piso, todo es soledad, todo es silencio, todo es tristeza. Entonces aparece el maestro indicando el camino a seguir. Y el camino a seguir es lo que diga Jesús de Nazaret. Regresaron a Jerusalén nuevamente estos hermanos y comenzaron a vivir según la palabra de su maestro. Entonces la resurrección del maestro causa una serie de impactos en aquellas personas que lo contemplan y quieren entender el misterio de Dios. Así es el asunto. La resurrección impacta. Este es un impacto de la resurrección. Los discípulos de Emaús, precisamente, ya había pasado la resurrección. Ellos no lo sabían, no la habían experimentado. Es una aparición del maestro en medio del camino y los permite que regresen a Jerusalén.
El Evangelio de San Lucas, que se escribe en los años 80 para las comunidades de Grecia y que en su mayoría eran personas paganas convertidas, los años 60 y 70 habían sido muy difíciles y hubo una gran persecución de Nerón en el año 64 y 6 años después, en el año 70, Jerusalén es destruida por los romanos. Entonces el ambiente no está muy bueno. El ambiente no es muy agradable para predicar, para anunciar, para formar comunidades. En el año 72, por ejemplo, el Masada, en el desierto de Judá, fue la masacre de los últimos judíos, y en esos años todos los apóstoles se comportaron como testigos de la resurrección, y muchas personas fueron desapareciendo, el cansancio se fue imponiendo a lo largo del camino. ¿Dónde encontrar fuerza y valor? ¿Dónde encontrar solución? El encuentro de Jesús con los discípulos es una respuesta a una pregunta angustiante. Cuando viene el desespero, el momento difícil, la situación muy complicada, la presencia de Jesús en la vida de un ser humano cambia totalmente la historia. Cuando ya no hay esperanzas, cuando la persona piensa que ya no puede seguir más adelante, cuando ya no tiene más respuestas, ya no encuentra más caminos, Jesús es la respuesta. El hermeneuta bíblico enseña que los impactos bloquean el ánimo y las experiencias de los discípulos del Maestro. Por ejemplo, pueden suceder un temor, un desconsuelo de las personas con la muerte de Jesucristo. El ánimo se detiene, el temor aparece. Pueden aparecer temores, no olvidar las promesas y las enseñanzas del Maestro. Ante el momento difícil y la situación complicada, yo creo que una buena respuesta es no olvidar las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, Jesucristo, antes de morir, les decía a los discípulos que necios y torpes son ustedes para creer lo que dijeron los profetas. Era necesario que el Mesías tenía que padecer y entrar después en la gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a las Escrituras. Ese es el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Ante la situación difícil y ante una situación complicada de fe de una persona, no olvidar las promesas y las enseñanzas del Maestro. El Papa Francisco es muy acertado en decir que en los momentos más críticos de la vida siempre hay que contar con Dios. Dios camina siempre con cada persona, en los momentos dolorosos, en los momentos difíciles, en los momentos de decepción. Ahí está el Señor y ahí está la esperanza, dice el Papa Francisco. En los momentos más difíciles siempre contaremos con Dios. Basta que la persona tenga confianza en Dios, que se deje guiar por el Espíritu de Dios, que tome la actitud que tomaron los peregrinos, los de Emaús, los discípulos que marcharon y regresaron nuevamente a Jerusalén y siguieron viviendo su fe con mucho ánimo. Qué bueno tener esa buena experiencia de Dios, una buena experiencia de Dios, pensando que el Maestro indica el camino a seguir. No hay que dejarse llevar del momento difícil ni la situación complicada. El Maestro es el que tiene la palabra. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.